Bueno, buenos días a todas y todos. Esta semana está concentrada en el tema de la vivienda y por eso he invitado esta mañana a Carlos Gutiérrez, el titular de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, para que nos plantee este tema y nos explique la estructura de esta misma semana. Carlos, por favor. Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, don Rubén Aguilar. La vivienda, como muchos de ustedes saben, ha sido uno de los principales retos y respuesta a demandas de la sociedad que se ha planteado el gobierno del presidente Fox a estos ya 5 años de gobierno. El logro pues ha sido significativo, el avance ha sido muy importante, se han entregado más de 2 millones de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda, lo que representa un beneficio directo para 9 millones de mexicanos y adicionalmente se han entregado 919,000 créditos para mejoramientos y ampliaciones de vivienda, especialmente la de mayor precariedad. La vivienda representa, pues por supuesto, un factor de desarrollo económico, ha contribuido a dar empleo directo e indirecto a 3 millones de personas, a 3 millones de mexicanos, y la inversión durante esta administración supera ya los 500,000 millones de pesos. Esto significa efectivamente más del doble de lo que se trabajó durante el mismo periodo en la década pasada, al final de la década pasada. La vivienda pues ha crecido a un promedio anual del 18%, ha sido un crecimiento muy vigoroso y además pues ha permitido que se jalen 37 ramas de la economía, 37 ramas de la industria, de las actividades productivas, son las que están vinculadas directa e indirectamente con la vivienda. Ha habido una suma de esfuerzos muy importante, no solamente del gobierno federal, sino también de la iniciativa privada, de los empresarios, de la sociedad en su conjunto, de la academia, ha participado de manera muy importante y, por supuesto, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Este año hemos planteado el alcanzar 600,000 créditos hipotecarios para que de esa manera continuemos con este ritmo que se ha venido trabajando durante los años que se llevan de esta administración. Esta semana de vivienda es un magnífico espacio, es una magnífica oportunidad para poder revisar algunos elementos. Por ejemplo, el día de hoy se firmará un convenio que en una primera parte va a beneficiar a todos los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social para que puedan ellos equipar y amueblar sus viviendas mediante los créditos que el Fonacot les va a entregar. Estos créditos serán con pagos hasta de 60 meses y los precios deberán de estar en un promedio del 20% por debajo de lo que en los establecimientos comerciales se tiene, con el ánimo de que puedan los trabajadores adquirir los muebles y su equipamiento adecuado para sus viviendas. También durante esta semana el presidente de la República se presentará ante él el Código de Edificación de Vivienda. El Código de Edificación de Vivienda pretende ayudar a las autoridades municipales y estatales en un proceso de homologación de las principales reglas, de los principales estándares para la construcción de vivienda. Hoy en día en nuestro país tenemos poco más de 100 reglamentos de construcción y muchos de ellos incluso se contraponen entre sí mismos o no cuentan con especificaciones en materia de accesibilidad o en materia de sustentabilidad. De ahí que el día de mañana se presentará en el marco de la 17ª sesión del Consejo Nacional de Vivienda este Código de Edificación de Vivienda. Y por otra parte, el jueves en Tecámac, en el Estado de México, se entregarán 1,350 viviendas con computadora y acceso ya a Internet, además de todo un software que tienen las propias viviendas para el desarrollo y el apoyo hacia los moradores de las mismas. Y el viernes el presidente de la República inaugurará los trabajos de la Reunión Nacional de Vivienda. Este es un evento que organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esto es parte importante de lo que se ha venido trabajando en estos años para el sector vivienda y bueno, pues si hubiera alguna pregunta, con muchísimo gusto procuraría yo responderla. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Me gustaría saber si dentro de este Código de Edificación de Vivienda habrá parámetros
para garantizar que la gente que tiene viviendas de interés social tengan seguridad. Se lo digo por lo siguiente: es conocido por todos que las viviendas que entregan tienen problemas o llegan a tenerlos en un espacio breve, que se les empieza a caer el techo, parte de las paredes, que se les filtra el agua, o que están ubicados en zonas con grietas y que empiezan a deteriorarse de manera grave. Entonces, este beneficio de darles una vivienda, pues no dura mucho, porque ese patrimonio empieza a deteriorarse poco a poco. Quisiera saber si, uno, las viviendas que se han entregado últimamente ya no tienen estos problemas, y dos, si hay candados para evitar que las constructoras entreguen este tipo de viviendas con estos efectos. Gracias. Con mucho gusto. El tema de la calidad de la vivienda efectivamente ha sido un desvelo de la política pública de vivienda. Lo que nos hemos dedicado a hacer es a procurar que estas casas tengan, por supuesto, condiciones de mucho mayor garantía, de mucho mayor seguridad, por ejemplo, estructural, y por supuesto en lo que son los acabados superficiales, como son impermeabilizantes o las propias pinturas. Hoy en día se entregan ya las viviendas con un seguro que les cubre hasta 10 años contra vicios ocultos y 2 años contra precisamente las imperfecciones que pudiera en un momento dado el desarrollador establecer. De tal suerte que esto ha venido ya cambiando el procedimiento, y las propias desarrolladoras y constructoras hoy en día se tienen que someter a un proceso de verificación y de supervisión de obra que se les está pidiendo por parte de los organismos financieros, para que entonces esto esté pues de la mejor forma garantizado. Ahora, en el caso del Código de Edificación de Vivienda, sí existe todo un capítulo efectivamente dedicado a lograr una mucho mayor atención al tema de la calidad de la vivienda, y lo vamos a lograr a partir de la estandarización. Uno de los problemas que hemos encontrado del por qué se tienen dificultades en las viviendas es precisamente porque no están estandarizados los acabados o algunas medidas dentro de las propias casas. Esto va a permitir que la calidad suba, y suba de manera importante. Y en tercer lugar, los candados, se han establecido de manera importante a través de las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hoy en día, en el capítulo que atiende precisamente a las empresas que venden vivienda, pues hay sanciones ya importantes, hay definiciones también muy importantes que garantizan que el usuario, en el eventual caso de que el vendedor de su casa no le dé la respuesta que está esperando, entonces puede acudir a la Profeco y solicitar que ésta intervenga para lograr que se solucione. Y pues esta modificación a la ley en estos apartados ciertamente hace mucho más severas las multas y obliga a los desarrolladores a cumplir con estas obligaciones. Valga la redundancia. Rodrigo. Camilo. Buenos días, licenciado. Preguntarle cuántas unidades considera usted que se habrán construido a diciembre de 2006, es decir, durante todo el sexenio del presidente Fox. ¿Cuánto representará esto con respecto del sexenio anterior y cuánto se habrá corregido en cuanto al rezago histórico que tiene México en materia de vivienda? Gracias. Con mucho gusto. El avance que se tiene estimado para lograr al final de la administración Fox es de 3 millones de casas, 3 millones de créditos hipotecarios para financiar igual número de viviendas. Esto significaría un avance prácticamente del 147% respecto a la administración anterior, y el objetivo fundamental de lograr estos alcances, estos logros, estos avances, pues van a permitir que además estructuralmente esto continúe alrededor de muchos años más, porque hay una demanda importante. Habremos entonces de haber atendido en prácticamente 43-44% los rezagos que a la fecha se han ido acumulando en materia de demanda de vivienda nueva. Adicionalmente a ello, el programa que en breve se presentará para mejoramiento y ampliación de vivienda, pues también es un programa muy ambicioso que va a lograr atender buena parte de este rezago. No debemos de olvidar que muchas familias no necesariamente demandan una vivienda nueva, una casa nueva, sino lo que demandan es un crédito para la mejoría de su propia vivienda. El parque habitacional de poco más de 25 millones de casas que tenemos en México está demandando este tipo de productos financieros. ¿Alguna pregunta, Sara? Y luego Rosaura. Gracias. Buenos días. Yo quisiera saber en qué va
investigación que se les está haciendo a los hijos de la señora Marta Sagún, que justamente se les acusa de haber sido beneficiados para la construcción de vivienda, y si en efecto hay alguna vinculación, si se les ha dado contratos. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, no es información que tenga yo, del cual tenga yo conocimiento. Entiendo que hay una comisión en la Cámara de Diputados que está dedicada a estas investigaciones, pero no tengo absolutamente ningún dato al respecto. Rosaura. Quisiera que me explicara por qué, gracias. Yo quisiera que me explicara, por favor, por qué ahora algunas constructoras están empezando a batear así materialmente los créditos del Infonavit, y solamente le dicen a los derechohabientes que solamente van a tomar parte de lo que tienen en la subcuenta de vivienda, de todo lo que el trabajador ha ahorrado, pero no el total de los créditos del Infonavit, porque dicen que les tarda mucho Infonavit en pagar, y materialmente están obligando a todas las personas que quieren obtener un crédito, pues a embarcarse con una Sofol o con alguna otra financiadora. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, lo que ha venido dándose es una apertura por parte del Infonavit para lograr atender a diferentes segmentos de trabajadores que el crédito que originalmente el Infonavit otorga, pues no les es, digamos, suficiente para comprar una casa que ellos sí pueden pagar. Entonces, el Infonavit abrió la posibilidad de poder tener un esquema de cofinanciamiento en donde efectivamente las SOFOLES ponen una parte, el 75%, el 70%, y el resto, el 25 o 30%, se puede adquirir a través de las subcuentas de vivienda o a través de un crédito que el propio instituto pueda otorgar. Ahora, esto de ninguna manera significa que a un trabajador se le deba de negar o se le deba de decir que no hay una opción. Esa es una práctica indebida y que con mucho gusto registro para que podamos tomar medidas en consecuencia. Ahora, hemos comenzado ya a trabajar un diplomado de capacitación para los vendedores de las viviendas, de las empresas, de tal suerte que estén certificados por parte del Infonavit y que se tenga la certeza de que la información que le están dando a un trabajador que llega a querer adquirir una vivienda sea una información veraz y sobre todo garante de que hay total transparencia en el mismo proceso. Y yo invitaría también a muchos de los trabajadores que se encuentran en esta situación, que a través de los procesos de información que se tienen en el Infonavit puedan ellos conocer de manera muy precisa a qué tienen derecho, y ahí aparece en la propia página de Internet el monto del crédito al cual tienen derecho, de tal suerte que es, por un lado, la información que el propio trabajador deba de ir conociendo y deba de ir tomando, y por el otro, es una práctica que deberemos con mucho gusto de sancionar, porque entonces se está mal informando a la persona que quiere comprar una casa, y efectivamente esto sí es indebido. Carlos. Sí, yo quisiera preguntarle que si considera usted que en el Infonavit se ha acabado ya con el coyotaje que se dio en el pasado, eso por una parte, y quisiera saber cuál es la información actual que tiene respecto a los créditos proporcionados a los paisanos que echó a andar el Infonavit hace unos días atrás o meses atrás. ¿Cuál ha sido la reacción de los paisanos y han querido comprar casas para sus familiares? Gracias. Con mucho gusto. Efectivamente, una de las grandes demandas que encontramos fue lograr abatir de manera importante el coyotaje en las instituciones financieras. En el caso del Infonavit, por ejemplo, al que usted se refiere, se ha avanzado muchísimo, y la forma en la que se ha avanzado es, primero, desregulando sustancialmente los requisitos que se requerían para poder obtener un crédito. Segundo, haciéndolo lo más transparente posible a través del propio Internet, en donde los trabajadores en la empresa que ellos laboran pueden pedir perfectamente, en caso de que no tengan una computadora, pueden ellos pedir que por favor ahí se les verifique, o en cualquier centro de atención del Infonavit pueden pedir que se les verifique cuál es el monto de crédito que tienen. Las inscripciones ya incluso pueden ser vía electrónica, y entonces esto ha permitido efectivamente eliminar el intermediarismo, que era lo que finalmente generaba un escenario de coyotaje. Me parece que el avance es sustancial, y hoy en día, prácticamente hoy en día se ha reducido a un 5%, a un 4%, el número de quejas frente a las que teníamos hace 5 años, hace todavía 4 años. De tal suerte que
es el avance muy importante y hay que finalmente concluirlo. Y en segundo lugar, la Sociedad Hipotecaria Federal, institución que lanza este programa para crédito a migrantes, bueno, va avanzando. A la fecha ya se tienen prácticamente 5,000 créditos hipotecarios demandados por los propios paisanos. Los promedios de estos créditos han ido desde los 350,000 pesos, o la banda en la que se encuentran, de los 350 a los 750,000 pesos. Ahí es a donde se encuentran la mayor parte de créditos demandados por ellos, y fundamentalmente se han estado demandando en las zonas de Chicago. Ha habido ahí una importante demanda de estos créditos, en la zona de Colorado, California y Texas. Esos son los estados en donde ha habido una mayor demanda. Entonces, me parece que esto va caminando bien, va caminando con efectividad, y es un programa que seguramente estará consolidándose al paso del tiempo. Reinaldo. Sí, buenos días. ¿A cuánto asciende el déficit de vivienda en este sexenio? Y si se cumplirá la meta de 750,000 viviendas al finalizar esta administración. Y también ha habido quejas en cuanto a los espacios muy reducidos que entrega el Instituto de la Vivienda para los sectores populares principalmente. ¿Hay alguna ampliación a estos espacios para que vivan más cómodamente todas las familias de escasos recursos? Gracias. Con mucho gusto. El punto, digamos, importante es que los espacios tienen que ver directamente, o están directamente relacionados con la capacidad de pago de las familias. Adicionalmente al hecho de que las casas llevan implícito el costo de lo que cuesta la infraestructura, de lo que cuestan las obras de cabecera, de lo que cuesta llevar en muchas ocasiones 3 elementos fundamentales, que es la energía eléctrica. Hoy en día prácticamente en todos los desarrollos es híbrida o incluso subterránea, llevar las tomas de agua potable y llevar las descargas de drenajes. De tal suerte que no solamente se está pagando la vivienda, sino además se está pagando toda la infraestructura que un desarrollo habitacional horizontal, o en caso de uno vertical en un edificio, se tiene que estar cubriendo. Entonces está relacionado directamente con la capacidad de pago de las familias, y en un plazo que va de los 8 a los 14 meses, prácticamente el 85% de las familias que reciben una vivienda después de que llegan a habitarla, comienzan a ampliarla. Este es el periodo, y es un periodo muy corto, entre 8 y 14 meses, cuando comienza este proceso de progresividad de la vivienda para comenzar a ampliar esta casa, ya con los ingresos que las propias familias o el resto de los miembros de las familias están abonando. Me parece que sí es muy importante el que les mencioné a ustedes que el déficit que nosotros encontramos al inicio de la administración rondaba los 4 millones de viviendas. De estos 4 millones de viviendas, prácticamente se requerían de 1.800.000 viviendas nuevas, y el resto, 1.200.000, había que mejorarlas y ampliarlas. Entonces, bueno, los avances que hemos tenido en este sentido son importantes, por supuesto no han solucionado, y pasarán todavía algunos años para que podamos en un momento dado equilibrar el proceso, y la propia política de vivienda ha planteado también estructuralmente continuar adelante con el ritmo de otorgamiento de financiamiento, para que de esa manera entonces podamos nivelarnos. El próximo año, sí, efectivamente hay toda una estructura ya perfectamente establecida para que logremos avanzar en el número de créditos, pero al final del día sí estamos también encontrando que hay una gran demanda de créditos, insisto, para mejoramiento, modernización, ampliación de las viviendas ya existentes, de tal suerte que este programa que en breve anunciará el presidente de la República permite atender esta demanda. Con ello entonces estaremos seguramente muy cerca de lograr estos resultados planteados. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Toño. El déficit actual de vivienda. Perdón. No me quedó claro el déficit actual de vivienda. Bueno, mencionaba yo que habíamos encontrado 4 millones de viviendas, de los cuales 1.800.000 eran viviendas nuevas, 1.200.000 mejoramientos. Y
Bueno, ya avanzamos una reducción frente a aquel déficit. Sin embargo, no debemos de olvidar que año con año se van acumulando formación de nuevos hogares, de tal suerte que a la fecha todavía mantenemos un rezago cercano a los 2.800.000 viviendas sumadas entre viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda. 2.800.000, 3 millones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Carlos? ¿No? Carlos, mil gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. Mil gracias, Carlos. No, al contrario. Gracias, Rubén. Por acá. Sí. Sara después les va a entregar un texto que nos deja Carlos, ¿no? Para ustedes. Quisiera comenzar con la agenda y reiterando algunos elementos de los que ya planteó Carlos y después plantear dos pequeños casos y vamos a las preguntas. Esta semana, pues, como ustedes saben, será una semana donde el centro de la actividad del presidente estará relacionado con el tema de la vivienda. Este ramo de la economía, dinámico y en crecimiento, es uno de los sellos distintivos de este gobierno. Como ningún otro gobierno en la historia de este país se había construido tanta vivienda. Ayer el presidente inauguró el conjunto habitacional Bélgica 2 en el arranque de esta semana temática. Ahí el presidente planteó que para su gobierno es prioridad el que todos los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna y una vivienda propia. Para el 2006, esta administración se propuso la meta de edificar, como ya se planteaba, 750,000 nuevas viviendas que se sumarán a las más de 2 millones de viviendas ya construidas, con lo que se alcanzará al final de este sexenio 3 millones de nuevas viviendas. Esta Semana Nacional de Vivienda continúa con el día de hoy. El presidente en el día de hoy en el Salón López Mateos a las 9 de la mañana será testigo y firmará el convenio para el equipamiento habitacional que ya planteaba Carlos. Con este convenio nace un nuevo sistema de crédito flexible para adquirir bienes domésticos. El sistema se ajusta a las necesidades y presupuestos de las familias, además de favorecer en particular a la industria mueblera. Vale destacar que Fonacot, que es una parte del convenio, en 4 años y medio ha duplicado los recursos destinados al crédito, que alcanzan ahora los 13,350 millones de pesos en comparación con la inversión total del sexenio anterior, que fue de 6,218 millones de pesos. Se ha ido más allá del 100% de el monto de los créditos que ha otorgado el Fonacot en relación al sexenio pasado. El presidente dedicará el resto de la agenda a reuniones con secretarios para revisar logros y avances. Y hoy a las 8:45 el presidente va a tener una pequeña entrevista con Carmen Aristegui con motivo del 75 aniversario de la XCW Radio. Habrá una entrevista de las 8:45 a las 9 para que ustedes estén de hoy con Carmen. El presidente felicitará a la radio por sus 75 años y habrá una pequeña entrevista. Mañana el presidente asistirá a la presentación del Código de Edificación de Vivienda, como ya se planteaba. Este código establece las bases nacionales para normar la construcción y para la oferta de una vivienda no solo suficiente e incluyente, sino de calidad, confortable, segura, adaptado al entorno y las necesidades regionales, y que asegure a los compradores el que realmente están comprando una casa de calidad. El jueves y el viernes continúa el tema, como ya se planteó. El jueves el presidente estará en el Estado de México para inaugurar un conjunto de 1,350 nuevas casas que ya incluyen como parte de los nuevos servicios el Internet y la computadora. Y el viernes irá a Villahermosa a un solo evento
a la reunión nacional de vivienda de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que tiene su reunión nacional, y regresa después a la Ciudad de México. Y quisiera, a nombre de la Presidencia de la República, expresar nuestras condolencias y lamentar el fallecimiento de este extraordinario periodista y maestro que fue Alejandro Avilés, cuyo deceso ocurrió el pasado viernes. Don Alejandro Avilés contribuyó a forjar a una enorme cantidad de periodistas y contribuyó también a través de su trabajo a consolidar la democracia en este país. A través de su pluma, en la brega política y desde la academia, él luchó por hacer de este país un mejor país. Descanse en paz el maestro Alejandro Avilés. Y la Presidencia de la República quiere expresar su congratulación por la elección del subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Miguel Jaquín, como nuevo secretario iberoamericano de cooperación. Miguel Jaquín se suma al nuevo organismo internacional denominado Secretaría General Iberoamericana, que será presidida por Enrique Iglesias, que deja el Banco Iberoamericano de Desarrollo, y por Miguel Jaquín. En la nueva estructura de la Cumbre Iberoamericana se buscará estrechar los lazos entre todas las naciones de Iberoamérica, y entre sus primeros cometidos está la preparación de la cumbre del próximo octubre en Salamanca. En las próximas semanas Miguel se incorporará a su nueva tarea. Todavía no está decidido quién ocupará la subsecretaría que él encabezaba. Leticia Carmen. Gracias, buenos días nuevamente. Rubén, ayer Elbester Gordillo, al renunciar a la Secretaría General, acusó a Roberto Madrazo de haber mentido ante el presidente de la República respecto a las reformas estructurales, de haberlo engañado. Yo quisiera saber, Rubén, si el presidente de la República se siente engañado o se siente utilizado por Roberto Madrazo respecto a estas reformas estructurales que tanto le interesan al gobierno federal y que, según Gordillo, fueron utilizadas por el expresidente del PRI para su beneficio político. Muchísimas gracias. Como ya lo he dicho en otra ocasión, Leticia, la Presidencia de la República no va a intervenir en la discusión y en la disputa interna de los partidos. De ninguna manera vamos a participar en los conflictos internos de los partidos, y esperamos que ellos resuelvan sus propias contradicciones. Carmen. Gracias. Hubo una declaración del expresidente de México, Miguel de la Madrid, donde hace un reconocimiento de alguna manera de que en las elecciones donde presuntamente ganó Carlos Salinas no había sido así, sino que el PRI había perdido. Es a toro pasado, pero me gustaría saber, dado que el expresidente está haciendo esa declaración, saber si la presidencia desea hacer algún comentario al respecto. No quisiéramos hacer ningún comentario al respecto. La sociedad mexicana, los analistas conocen el resultado de esas y otras elecciones y no tendría ningún comentario en particular. Cristian. Muy buenos días, gracias. Para preguntar si el gobierno federal pediría lo que es la investigación del dinero que recibe la Iglesia en lo que son algunas aportaciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque el día de ayer el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, reconoció que reciben dinero del narcotráfico, pero aseguró que este dinero, así lo dijo, se purifica al momento de entrar a las arcas de la Iglesia. Entonces, ¿el gobierno federal podría investigar lo que es la procedencia de estos dineros, quizás del narcotráfico? Gracias. Conocemos esas declaraciones, corresponde a la propia institución de la Iglesia, a través seguramente de la conferencia episcopal, o emitir
un juicio. Lo que sí la Presidencia de la República quiere dejar asentado, que en ninguna ocasión, bajo ningún pretexto, nadie puede recibir dinero ilegal. Nadie puede a través de eso fomentar el lavado del dinero. Nadie puede favorecer que el crimen organizado actúe de manera impune. Esa sería nuestra posición. Jorge Armando. Muy buenos días. Quisiera saber si más allá de lo que sucede al interior del PRI, el Bester Gordillo es una interlocutora importante para la presidencia en su calidad de presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y si es amiga del presidente Fox. Sí es amiga del presidente Fox, como el presidente Fox es amigo de otros muchos políticos y personajes de este país, y desde luego que la maestra el Bester Gordillo, en su condición y calidad de profesora e importante dirigente del Sindicato de Maestros, es un interlocutor de este gobierno, en particular de la Secretaría de Educación, en lo que hace al magisterio. Emiliano, y luego Patricia. Rubén, gracias, buenos días. Oye, dos preguntas. Entiendo que no se van a meter en los temas internos del PRI, pero el hecho que haya esta crisis, que el Bester Gordillo esté descalificando al tribunal, ¿no complica un poco el escenario de negociación hacia estos dos periodos ordinarios que vienen en la Cámara? Y otra, el presidente de la SEM, de José Guadalupe Martín Rábago, dijo que hay un desencanto en la sociedad el domingo. Se suma a unas críticas de Benito XVI y a una promoción del voto de la pastoral social. ¿Qué opinión tienen de este activismo de la Iglesia Católica? Sí, como dices, no voy a hacer ningún comentario del conflicto interno del PRI. Esperamos que todos los partidos puedan resolver en el marco de sus propias reglas y en el marco de las reglas institucionales del país sus conflictos. La Presidencia de la República tiene un enorme respeto a la Conferencia Episcopal Mexicana, tiene un enorme respeto a la Iglesia y a sus integrantes. Están ellos en su derecho de emitir sus puntos de vista, y la Presidencia de la República también de emitir sus propios juicios. La Presidencia de la República considera que este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por combatir al crimen organizado, un esfuerzo extraordinario por combatir la corrupción. Estamos conscientes de los esfuerzos que hemos hecho y sabemos todavía lo mucho que falta por hacer, e invitaríamos a todos los actores sociales, incluyendo a la Iglesia, que se sumen al combate al crimen organizado y también a la lucha contra la corrupción. Patricia. Buenos días. Yo quisiera saber cuál es la evaluación que hace la Presidencia en cuanto a estos asuntos de los crímenes del pasado cometidos en la década de los 60, 70. Hay pues ya órdenes de aprehensión en contra de un expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Yo quisiera saber, señor, cómo esto podría afectar el clima político y la relación con un partido que hace algunos meses salió en defensa justamente de Luis Echeverría. Quiero conocer su opinión. Y otro punto, me gustaría saber si ya está preparándose la salida del gabinete del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga. Tengo entendido que por estas fechas podría oficializar su renuncia para aspirar a contender a la gubernatura de Guanajuato. Gracias. La aplicación de la justicia y el Estado de Derecho nunca puede generar un clima de tensión política, todo lo contrario. Y en particular, como lo hemos expresado en otras ocasiones, este gobierno tiene un firme compromiso con la verdad histórica y con la justicia. El presidente Fox mantiene su compromiso de esclarecer la verdad de lo que pasó en los dolorosos y lamentables sucesos acaecidos el 2 de octubre de 1968. La Fiscalía Especial, creada por este gobierno para investigar esos hechos, deslindar responsabilidades y abrir paso a la aplicación de la justicia, ha realizado su trabajo
y solicitado el ejercicio de la acción penal contra funcionarios públicos que en esa fecha tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones de actuar violentamente contra la manifestación de estudiantes el 2 de octubre y contra quienes llevaron a cabo esas medidas. El Gobierno de la República, como lo comprometió, ha cumplido con lo que le toca hacer. El asunto está ahora en manos de la justicia. Corresponde a los tribunales y a los magistrados resolver sobre esta consignación que ha presentado la Fiscalía Especial. El Gobierno de la República respetará y acatará, como lo ha hecho a lo largo de esta administración, la decisión que, conforme a derecho, tome el Poder Judicial. El respeto a la independencia y a la autonomía de los poderes es una práctica que distingue a este gobierno y es una conquista irreversible de la democracia mexicana. Y respecto a tu segunda pregunta, hay funcionarios públicos que han manifestado su deseo de participar en procesos electorales. Para la Presidencia de la República, los señores secretarios que están interesados en esta participación siguen siendo secretarios hasta que el presidente de la República informe de lo contrario. Carlos. Sí, Rubén, buenos días. Quise saber tu opinión respecto a la renuncia de la señora Rocati y qué imagen deja ante las miles de personas que sufren los asesinatos en Chihuahua después de que se va al gobierno del Estado de México. Eso por una parte. Y si coincides con los analistas políticos que dicen que los 10 puntos que propuso en materia energética del señor presidente nacieron muertos, o si hay avances. Gracias. Sí, sobre el primer punto no quiero hacer la presidencia no quiere hacer ningún comentario, habría que preguntarle a ella por su decisión. Y desde luego que respecto a los 10 puntos propuestos por el señor presidente de la República en este mismo espacio, de los cuales 8 corresponden a atribuciones propias del Ejecutivo Federal y 2 que tendrían que ser objetos de propuesta o iniciativa de ley, pensamos, como lo dijo el señor presidente, que no solo es un hacer frente de manera coyuntural a los problemas energéticos del país, sino que se plantean la solución de problemas de fondo. En lo que respecta a lo que toca al gobierno federal, ya empezó a actuar, se han publicado los decretos correspondientes y en los días que vienen, en estos días, el Ejecutivo Federal enviará las iniciativas de ley que se anuncian en el conjunto de las 10 medidas presentadas por el presidente. Y desde nuestro punto de vista, las medidas han empezado, las que corresponden al marco de la atribución del Poder Ejecutivo, han empezado a dar buenos resultados al equilibrar el precio del gas para evitar que crezcan los precios en la producción industrial que usa gas y también para garantizar un precio adecuado a las familias, sobre todo de la zona norte del país, que usan gas en la temporada de invierno. Laura. De W. Señor, volviendo un poco a las declaraciones del fiscal especial, yo quisiera saber si la presidencia asegura la permanencia de esta fiscalía, pues toda vez que ayer el fiscal denunció una persecución interna y que tendría como objeto pues desaparecerla. Y en segundo lugar, desde su punto de vista, si la fiscalía ha tenido todas las garantías para el desarrollo de su trabajo, porque bueno, según se desprende de las declaraciones del fiscal, no es así. La fiscalía fue creada para investigar 3 hechos, en particular los crímenes del 71, los de 68 y los desaparecidos de la Guerra Sucia. Con la entrega de los investigación en relación a los hechos del 68 se cumplen 2 de las 3 tareas que tiene la Fiscalía. Queda pendiente una nueva tarea. La Fiscalía debe de cumplir con las 3 tareas para las cuales fue hecha, y solo en ese momento se habrá de pensar si la Fiscalía habrá ya de, al cumplir su tarea, de ser
ya no existir. Pero por lo pronto, absolutamente la Secretaría tiene que cumplir, la Fiscalía, con la tarea que le fue encomendada, y falta todavía una de las investigaciones. Y respecto a las declaraciones del fiscal, yo me remitiría primero a él mismo, declara que va a hacer precisiones a su declaración el día jueves. Esperaría al día jueves para poder emitir una posición. Reinaldo. Sí, buenos días. Sobre lo publicado hoy en un diario, habla de fuga de capitales de enero a junio por un total de 10,000 millones de dólares, y según datos del Banco de México, en el exterior ya hay una cantidad muy significativa. Se habla de 63,500 millones de dólares que están depositados en el extranjero. Esto, de alguna manera, podría provocar una crisis económica como la que ya ha sufrido el país al finales de varios sexenios, y pues, ¿qué matiz le da la presidencia? ¿Habrá confianza en este sexenio o es un signo de desconfianza en el régimen? Sí, te pediría en todo caso una lectura más detallada del propio texto en ese periódico, y con más detalle todavía del texto del Banco de México. En ese mismo texto se dice que durante lo que va de este gobierno han repatriado los mexicanos más de 21,000 millones de dólares. Entonces a lo mejor la noticia podría ser: se han repatriado 21,000 millones de dólares durante esta administración. Desde luego que garantizo, como lo ha señalado el señor presidente, lo ha hecho también el señor secretario de Hacienda, y se han tomado las medidas correspondientes para blindar la economía del país y que no vuelva a haber ninguna crisis como ocurrieron en el pasado, y eso hay seguridad absoluta. Si se lee también con cuidado el texto, podría uno decir que crecen las inversiones mexicanas en el extranjero. Es cierto que del total de las inversiones que están, una parte es de ahorro, pero otra es de inversiones muy agresivas de la empresa mexicana hoy en otras regiones del mundo. Qué bueno que así ocurra. Quiere decir que este país tiene una industria competitiva capaz de competir a cualquier nivel del mundo. Sara. Sí, Rubén. Decías hace un momento con respecto a las declaraciones del sacerdote de que se reciben limosnas del narcotráfico y luego se purifican, que no debe haber lavado de dinero. La sola declaración no sería suficiente para una investigación judicial de la PGR para ver si en efecto hay dinero del narcotráfico en las limosnas que se dan a las iglesias. Gracias. Corresponderá en todo caso a las autoridades correspondientes, si considera que hay elementos a partir de esta declaración, investigar sobre el hecho. Lo que reitero, nadie puede recibir dinero ilícito en el país. No es una manera de contribuir al combate al crimen organizado. Toño. Gracias, Rubén. Dos preguntas. La primera, ¿qué no es de oficio la investigación de lavado de dinero? Es directo, ahí ya un reconocimiento implícito de que está entrando a la alcancía de la iglesia dinero del narcotráfico, aunque se purifique, aunque se lave. La segunda, la Presidencia de la República felicitó en su momento a los precandidatos, sobre todo al ganador en el proceso interno panista. Faltaban 2 etapas de ese proceso. Ayer el PRD ya definió a su ganador, bueno, en un proceso que tocará a la Presidencia calificarlo. ¿Lo va a felicitar la Presidencia? En su momento entiendo que el PRD no lo declaró su candidato electo. Hay un conflicto interno ahí que no lo va a declarar sino su candidato hasta el mes de diciembre. En ese mes seguramente entonces habrá de felicitarlo el presidente de la República cuando su partido lo reconozca como su candidato. Sobre el primer punto no añado más de lo que ya dije. Neira. Rubén, buen día. Buen día. El hecho de que el presidente de la República vuelva a salir en domingo, pasear por el centro, ¿es parte de una nueva estrategia rumbo a las elecciones o tiene algún tipo de connotación política? ¿Va a empezar el presidente a hacer este tipo de mini tours por la Ciudad de México?
Es parte de que cuando el señor presidente tiene tiempo en su agenda quiere gozar de lo espléndido de esta ciudad. Nada más. Sí, compañera. Rubén, buenos días. Hoy se vence el plazo para que en el Acuerdo Nacional para un México Seguro se fijen los montos de las recompensas que se darán a quien proporcione información para la captura de los delincuentes, así como la lista. Me gustaría saber si ya tienen cuáles serán estos montos y la lista de los delincuentes. No tengo esa información y corresponde a la Procuraduría General de la República ofrecerla. Sí. La Presidencia de la República me podría dar más información acerca de la reunión oculta que mantuvo el presidente Carlos Salinas de Gortari con el secretario de Hacienda para aprobar el presupuesto. No podemos ofrecer ninguna información de esa reunión. Habría que preguntarle a quien habló de ella, que ella tendrá la información y que responda sobre la misma. La Presidencia no tiene información de la misma. Andrés. Gracias, solamente para acabar con toda esta miscelánea de temas. Que teníamos 6 días en conferencia de la mañana. Quiero saber si la Presidencia de la República tiene alguna opinión sobre la muerte de Miguel Ángel Mesinos, hermano de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, si tiene alguna connotación política, si por parte de la Presidencia habría instrucciones para que se investigue, o solo es un crimen más que quedará impune en México. Lamentamos cualquier muerte y cualquier muerte de un dirigente social merece todo el reproche y reclamo de la sociedad. El Gobierno de la República está atento y la Procuraduría, en su caso, habrá de actuar en su momento. Hasta que no haya una investigación podrá haber un juicio de ese carácter, Andrés. Sí, muchas gracias. Quería conocer la valoración de la Presidencia respecto a los resultados de la cumbre de la ONU de la semana pasada, si no cree que han quedado ahogadas las expectativas que había al respecto, y también quería conocer la postura de la Presidencia respecto a la gira que ha anunciado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no teme que pueda haber algún incidente de seguridad en un periodo electoral. La Presidencia de la República, como yo lo ha hecho la Secretaría de Gobernación, garantiza a todo ciudadano de este país, sea cual sea su signo político, y siempre que actúe en el marco de la ley, la garantía para expresar sus ideas y sus posiciones de carácter político. Ya en otra ocasión, en particular los zapatistas recorrieron el país y no hubo ningún problema, no tiene por qué haber ningún problema. El Gobierno de la República garantiza la seguridad en el marco siempre del respeto a las leyes y las instituciones. Y respecto a los resultados de la visita del señor presidente a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, había 2 temas fundamentales. La primera parte, financiación para el desarrollo, y la segunda de la parte, lo relacionado con la reforma de Naciones Unidas. Sobre la primera de las partes, bueno, simplemente decir que México, en 7 de las 12 metas del milenio que forman parte de la estrategia de financiación para el desarrollo, están prácticamente cumplidas, y que las otras va en proceso, y estamos en muy buen tiempo. Incluso el señor presidente es de los presidentes que aboga que los países que ya han o están por cumplir las metas del milenio, antes de lo comprometido que es el 2015, pudieran asumir nuevas metas de cara a ese año. Y respecto a la reforma de Naciones Unidas, pues hubo en algunos momentos se pensó que incluso los países miembros de la organización no habrían de llegar a ningún acuerdo en términos de la reforma. Horas antes de que tuviera lugar la sesión, se llegó a un acuerdo en algunos elementos importantes, definitivos,
pero de ninguna manera son todos los deseables. Queda pendiente un conjunto de reformas muy importantes al interior de la Organización de Naciones Unidas, en particular lo que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, su democratización, su integración y su manera de tomar decisiones. De manera particular, el presidente de la Asamblea, el embajador sueco en Naciones Unidas, pidió al señor presidente de la República en la reunión que tuvo en la mañana del día 14 de septiembre que México siguiera encabezando al grupo de estos 15 países amigos del sistema de Naciones Unidas que ha promovido las reformas y que al mismo tiempo asumiera una nueva tarea que es la de, además de seguir promulgando por la transformación de Naciones Unidas y que tengan lugar las reformas sobre las que todavía no hay acuerdo, también trabajará porque se hicieran realidad las reformas sobre las cuales ya hay acuerdo. Hubo una reunión muy importante en la noche del día 13, en una cena con 10 de los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países miembros que decidieron redoblar los esfuerzos y tener una próxima reunión en octubre en España, invitados por Zapatero, Rodríguez Zapatero, para dar continuidad al trabajo del grupo de amigos liderado por el gobierno del presidente Fox. Mil gracias, buen día, nos vemos mañana. Sí. A ver, perdón, antes de que se vayan y después Leticia, ustedes ya hablaron con Roberto, algunos de ustedes ayer, yo hablé de manera personal ayer también con él, hoy hacen el cateterismo, y en razón del cateterismo, los médicos van a evaluar si lo intervienen en el hospital allí en Nueva York y ponen estos pequeños tubitos en las arterias para facilitar pues la circulación, o tiene condiciones para venir a México y hacer la operación acá. En cualquiera de las hipótesis, en el caso de que se decida que ocurra la operación en los Estados Unidos, después de la evaluación que hacen los médicos, a partir de los fondos de apoyo consular, el gobierno de México asumiría todos los gastos, ¿no? Incluyendo el traslado de Roberto después de la operación. Leticia, si quieren ya vayan, si contesto a Leticia.